Muy buenas noches, es un gusto saludarlos en este regreso en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Recordemos que el año pasado habíamos terminado la edición de este programa, pero es el primero que tenemos para ustedes en este año 2020. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y vamos a arrancar como siempre con los temas que suscitan polémica, con los temas que ustedes quieren conocer a profundidad para entender lo que pasó y entender lo que viene sobre muchos de esos temas de actualidad. Como siempre estaremos con nuestro compañero Ricardo Ospina de Blue Radio, Margarita Rojas del equipo internacional para hablar de los temas del mundo, pero hoy vamos a arrancar hablando de un tema del cual Colombia, prácticamente Colombia entera, ha venido hablando desde el jueves en la noche cuando se conoció, y estamos hablando del caso confuso, doloroso de un médico que en la ciudad de Bogotá, sobre un puente peatonal, se vio enfrentado a algo que hoy tiene el país hablando de esa frase, la defensa propia. El médico, a quien ustedes ven cruzando en esa cámara de seguridad, instantes después es abordado por 3 delincuentes que se habían bajado minutos antes de un vehículo. Según las versiones que recogieron las autoridades, los 3 hombres que ustedes ven en el círculo llegan o a asaltar para robarlo o para secuestrar a este médico, que pasadas las 11 de la noche, repito, pasaba caminando por este puente peatonal de la carrera 9ª con calle 121 en el norte de Bogotá. El médico, a través de su abogado, el médico ya se presentó ante la fiscalía, se presentó luego de el forcejeo, activar el arma de fuego que llevaba, su arma de dotación y para la que tenía un porte, un salvoconducto, la descargó toda contra esos hombres que resultaron muertos. El debate nacional está encendido porque está de por medio, repito esa frase que ustedes ven en nuestros banners, la defensa propia que argumenta el médico a través de su abogado, pero también están quienes dicen si hubo o no una fuerza desproporcionada, un uso desproporcionado de la fuerza. El debate, repito, está abierto. La imagen que ustedes ven, pues les aseguro que es la imagen de una polémica que tiene el país incendiado entre quienes defienden ese derecho y entre quienes no. Van a ver ustedes a continuación a nuestros 2 invitados para que nos ayuden a entender. Francisco Bernate, como le digo yo, el profesor Bernate, porque en efecto es profesor, amigo de esta casa, y otro gran amigo de esta casa, don Pedro Viveros. Ya los voy a saludar, pero antes los quiero invitar a ustedes y a los televidentes de Sala de Prensa a escuchar lo que nos dijo el abogado de este médico, cuya identidad aún es reservada, el abogado Benavides, hablando del caso de su cliente. En su declaración, el abogado prácticamente reconstruyó el asalto del que fue víctima su defendido y afirmó que este reaccionó ante la agresión y por miedo. Nota que algunas personas se bajan de un rodante que viene por la avenida 9ª y sube por la 123, lo persiguen, lo agreden, lo hieren y él se defiende. Benavides dijo que el médico resultó herido con arma blanca, que además perdió su teléfono. Le pegan en la cara, sangró, el traje está sangrado, su traje está roto y con un cuchillo le intentan agredir en el pecho, hacen disparos. Dijo que tenía permiso para portar su arma y que se fue del lugar porque sintió miedo. Ve que su vida corre peligro, va con sus bienes, pierde su celular, pues él dispara su pistola y se va del lugar no con la pretensión de huir, sino porque sabe que hay otros delincuentes en el carro y porque está herido y no puede comunicarse con nadie porque su celular lo ha perdido. En este video se observa el vehículo en el que, al parecer, según el abogado, los asaltantes intentaron llevarse a su cliente. En este mismo puente peatonal también una cámara registró el momento en que los delincuentes persiguen afanosamente a su víctima. El médico se presentó a la fiscalía el viernes para formular una denuncia, pero los investigadores decidieron que era mejor escucharlo en interrogatorio. Nos presentamos a las 12 en la unidad de vida, convencidos de que él es víctima de lo sucedido, a formular una denuncia. Pero la fiscalía determina que no, que quieren oír en interrogatorio, lo oyen en interrogatorio, hace las explicaciones del caso, entrega su arma, entrega su salvoconducto y nos ponemos a disposición de las autoridades.
El abogado espera ahora que la Fiscalía archive la investigación y cierre todo proceso contra su cliente, que está dispuesto a seguir presentándose y colaborando con las autoridades. El médico tiene su consultorio y su vivienda cerca al lugar donde se presentaron los hechos. Pues bueno, ahí está servida la versión, la primera que entrega el médico implicado en este caso a través de su abogado. Dice lo que han reiterado durante el fin de semana a través de redes sociales y a través de las pantallas de Noticias Caracol, quienes aseguran que este médico actuó en defensa propia. El profesor Francisco Bernate, uno de los más destacados y respetados abogados penalistas del país, es un gusto tenerlo en sala de prensa aquí en Noticias Caracol ahora. Y usted ha sido uno de ellos, doctor Bernate, en decir: aquí lo que hubo fue un acto de defensa propia. Con estos nuevos elementos de que al señor lo atacaron, de que al señor lo estaban siguiendo, se bajaron 3 hombres desde un carro, que hay uno capturado, ¿usted insiste en esa teoría? Gracias por atendernos, doctor Bernate. Bueno, Juan Roberto, lo primero, feliz año, un saludo muy especial, los mejores deseos en este maravilloso proyecto. Gracias, es un honor para mí estar acá. Muchísimas gracias por sus palabras, por su generosidad para conmigo al llamarme amigo de esta casa. Es un honor para mí y por supuesto un saludo a todos los que nos ven. Pues simplemente señalar que esto profundiza más lo que ya hemos sostenido. Nosotros habíamos dicho hasta ahora que era una legítima defensa con el solo hecho de que se exhiba un arma blanca o un arma de fuego, así esta sea de fogueo, pues con mayor razón. Ahora que este distinguido abogado nos cuenta que la persona ya fue víctima de una agresión, que tiene su traje cortado, que su vida efectivamente estuvo en peligro, pues con mayor razón es una legítima defensa. Y en ese sentido, penalmente, ¿qué puede pasar? Según usted, tanto los argumentos del médico como los de su abogado, ¿lo llevarán a qué? ¿A presentarse y que ocurra qué en los próximos días? La persona se presenta a la Fiscalía General de la Nación, Juan Roberto, pues sí tiene que hacer un trabajo de investigación. Así uno ve todos los elementos de una defensa, pues a veces esas cosas no pasan. Por eso la Fiscalía tiene que hacer una investigación, mirar si en efecto esto fue un atraco, y si es así, pues la causa de la muerte de las personas, la forma, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que estos 3 presuntos atracadores pues resultaron heridos y en algún caso fallecidos, y si determina que en efecto hubo un atraco, que esta persona reaccionó, que reaccionó de forma proporcional, como parece ser, pues debe presentar al ciudadano ante un juez para que se dé por terminado el proceso. Uno quisiera que esto fuera muy rápido, pero la Fiscalía tiene que investigar y eso toma un tiempo. Por eso, en cuestión, yo creo que más de meses que de días, la Fiscalía va a presentar a esta persona ante un juez y dará por terminada la actuación. Claro, está de por medio una serie de consideraciones como las que nos dice el doctor Francisco Bernate en términos penales, en términos de investigación judicial, pero también está filosóficamente hablando de por medio la gran discusión nacional, y por eso hemos invitado también a Pedro Viveros. Pedro, gracias por estar con nosotros sobre este tema, el tema de la línea entre la legítima defensa y el uso desproporcionado de la fuerza. Quienes alegan esto último han sido blanco, Pedro, sobre todo en redes sociales, de una furia espantosa de mucha gente que dice: mire, no nos protegen, la policía no da abasto, los ladrones están desbordados y pues si me puedo defender, me toca defenderme. Pedro, buenas noches. Buenas noches a usted y al profesor Bernate. Yo lo que pienso es que aquí hay un problema de un hueco en materia de seguridad que hay en la ciudad de Bogotá, porque cualquier identificación que encuentre la Fiscalía o determine el juez, como lo plantea el profesor Bernate, nos tiene que hacer pensar más allá de lo que está pasando en Bogotá. Bogotá tiene una identificación, Juan Roberto, de todos los puntos críticos que hay en materia de seguridad. En este mismo puente, el año pasado, un muchacho a mediodía fue atracado, y recuerde usted que salió en las noticias, y uno de estos señores, yo no sé si los mismos, atracaron a este muchacho y le pusieron o le propinaron una cantidad de puñaladas. Entonces mire usted que lo que estamos nosotros sintiendo es que hay la necesidad de proteger a los ciudadanos para que no tengamos que estar en este gran debate nacional de que una persona tenga que recurrir a un arma para proteger su integridad física. Sí, pero en el entretanto, Pedro y profesor Bernate, la polémica está servida, Pedro, y es la siguiente. El mismo abogado Benavides, un señor muy serio, esta mañana lo entrevistábamos también en Mañanas Blue y aquí en Noticias Caracol, y decía: mire, tampoco nosotros queremos que mi cliente, el médico implicado en este tema, termine convertido en héroe, porque aquí simplemente lo que hubo fue un acto de defensa, de legítima defensa, pero estamos hablando de un debate sobre el porte de armas por parte de civiles, que dicen: mire, si ve que nosotros tenemos razón, no nos prestan seguridad y por eso nos toca estar armados.
Pero yo diría que ahí es donde tiene que dirigirse el debate, insisto, después de la investigación, porque este tipo de casos hacen parte de la política criminal del Estado. Esto no es un derecho. No hay un derecho a la legítima defensa. Alguien tiene que hacer la investigación, lo tiene que hacer la fiscalía y luego el juez va a determinarlo. Pero lo que sí tenemos que hacer los bogotanos es abrir el debate para que nadie en Bogotá tenga que recurrir a este tipo de hechos, Juan Roberto. Porque usted lo que siente de verdad es una desprotección en muchos sitios donde la propia alcaldesa dijo que este ciudadano tuvo que recurrir a eso, entonces abre un debate donde hay un hueco y de pronto los ciudadanos están exigiendo que haya protección. Claro, mire, doctor Bernate, eso, volviendo un poco al tema legal, pero también en medio de esta gran discusión nacional, está el que, pues muy seguramente muchos penalistas, muchos expertos, como usted dicen, muy seguramente va a pasar como ocurrió, si mi memoria no me falla, con el caso de una escolta de la UNP que también desenfundó su arma y mató a un atracador que estaba robando a una señora, creo que hasta en la misma zona, ahí por el norte de Bogotá hace 1 año y medio. Pero más allá de eso, dicen incluso que a este médico se le acabó la vida, que independientemente de lo que pase, el choque para una persona no es fácil. Es decir, verse involucrado en semejante lío ahora, porque tras de que le iba a pasar lo que le iba a pasar, termina inmiscuido en un proceso penal. Pues sin lugar a dudas, lo dice Kafka en su libro El Proceso, verse inmerso en un proceso penal es ya una condena, es ya una pena, es algo horrible, y más cuando en Colombia los procesos duran lo que duran y en las condiciones en las que duran. Pero yo estoy de acuerdo, Juan Roberto, en que aquí está el debate. A ver, reconocer una legítima defensa, en este caso en particular, es reconocer un estado excepcional, es una situación límite a la que se ve expuesta un ciudadano, pero esto no puede convertirse ni en una apología a la autodefensa, ni en un llamado a que abramos el debate sobre el porte de armas por parte de los ciudadanos, porque simplemente esta es una situación excepcional en la que la persona tiene que acudir a esto porque el Estado no está para cuidarlo en esta situación. Claro, habrá que dar el debate que necesitamos más policías, pero Juan Roberto, la legítima defensa existe y se usa en todos los países del mundo, hasta en los más seguros. Es una situación excepcional que nos muestra un ciudadano en una situación extrema y límite, pero esto no puede llevarse ni a una oda de la autodefensa, ni a señalar que estamos en un estado de caos en el que tenemos que andar todos armados. Son situaciones excepcionales. Sí, la otra también, doctor Bernate, que no sé si hace parte del debate, seguramente alguien lo mencionaba esta mañana, es que no será que ahora los familiares de estos 3 señores que resultaron muertos en este episodio confuso pueden llegar ahora a hacer algún tipo de reclamación al médico como parte civil, ya ni siquiera como un proceso penal. Claro. Bueno, ellos tienen el derecho a comparecer al proceso porque todas las personas, ellos se vieron afectados en un suceso, tienen derecho a la verdad. Y hombre, pues tal vez este no sea el caso, pero pensemos que lo que arroja la investigación es que murieron con tiros de gracia. Si ese fuese el caso, que estoy seguro que no lo es, pues ellos tienen derecho a participar del proceso, a pedir una reparación. Si estamos en una legítima defensa, Juan Roberto, no hay derecho a pedir una reparación, salvo que se afecten bienes de terceras personas. También vimos el caso, donde yo estoy en legítima defensa y termino matando a un ciudadano que no tiene que ver. Ahí sí debo repararlo, que seguramente los familiares van a concurrir al proceso, pues es su derecho a que se conozca la verdad. Y si lo que se establece pues es que eran personas que tenían el crimen como oficio, pues no hay lugar a ninguna reparación, pero no le podemos negar el derecho ni a acceder a la justicia ni a que se haga verdad. Y si la verdad es que sus familiares estaban en malos pasos, pues es lo que es. Ese es el gran debate sobre el uso de estas armas. Bueno, esto ya era digamos una derivación de lo que puede terminar el proceso, pero quiero terminar con cada uno de ustedes con una reflexión sobre eso, el tema de la legítima defensa. En un país donde imagínense lo que pasa en el Catatumbo, no hablemos de la seguridad ciudadana, de lo que pasa en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera. Lo que pasa en Catatumbo, en Arauca, en Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, esto casi que implícitamente es una patente de corso para el que tenga un arma diga yo la uso porque el Estado no me defiende, Pedro. Juan Roberto, eso no es cierto, digamos. El monopolio de las armas la tiene el Estado. En Bogotá está la alcaldesa, en este caso Claudia López, que entre otras cosas dijo en su discurso de posesión que en Bogotá teníamos que protegernos entre todos. Y yo siento que ese puede ser un camino para resolver problemas y no tener, repito, que recurrir a este infausto caso como el que estamos contando, porque siempre en cualquier democracia, república o Estado de Derecho, pues hay unas garantías judiciales, hay unas garantías sociales, pero también se utiliza el monopolio de las armas por parte del Estado, que tiene que brindarle seguridad
a todos los ciudadanos, Juan Roberto. Y aquí el caso no es volver esto unas autodefensas, sino simplemente que la autoridad, en este caso Claudia López y la policía, nos permitan conocer cómo debemos protegernos entre todos en Bogotá. Esa tal vez en el mismo sentido, profesor Bernate, para terminar, esa misma reflexión, usted dice, el punto clave es ese, la pepa de la polémica es esa, el uso de armas, la fuerza legítima del Estado de la que habla Pedro, y en toda la mitad de esto una ciudadanía que además se polariza en redes sociales cuando ocurren este tipo de hechos. Que se polariza y que termina entonces señalando que quienes afirman que aquí hay una legítima defensa están haciendo una especie de oda o de apología a las autodefensas. Primero, en Colombia no es cierto que la gente pueda andar armada, tiene que tener un permiso de la autoridad y la autoridad le concede ese permiso atendiendo una situación de riesgo para esa persona. Y naturalmente que si está en una situación de riesgo, el llamado es primero a que las autoridades lo protejan, pero si las autoridades fallan, pues hay que hacer uso de la legítima defensa en un caso excepcional, que es muy diferente a hacer una apología de las autodefensas, porque además, Juan Roberto, no procede la legítima defensa cuando yo provoco esa situación o cuando tengo otro medio. Si al lado del agresor había un CAI, pues él no podía disparar, o si él fue quien provocó a los ladrones de alguna forma en una riña o algo así. Esto es como cuando hablamos del aborto, de la legalización de la droga, nos vamos a los extremos. Entonces, si legalizamos el aborto, nos imaginamos a las filas de colombianas abortando. Estas son situaciones excepcionales y yo creo que a ese nivel hay que dejarlos y sobre todo no polarizar ni politizar un tema que es estrictamente jurídico. Ah, no, eso téngalo por seguro que está ya politizado, está siendo utilizado de lado y lado. Doctor Francisco Bernate, un gusto saludarlo. Nos vemos de nuevo más adelante en Sala de Prensa. Pues muchísimas gracias, le reitero la gratitud por su invitación, por sus palabras y me honra ese título de amigo de la casa que espero saber estar a la altura. Muchísimas gracias, felicidades. Es amigo de esta casa, el profesor Francisco Bernate. Pedro Viveros, también amigo de Sala de Prensa. Gracias y nos vemos. Juan Roberto, muchas gracias a usted y a su audiencia. Muy amable. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar del otro gran debate que hay hoy en el país, aparte del de las pensiones, el de la salida de Uber de Colombia. Es un gusto seguir con ustedes. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Les decíamos antes de la pausa que otro de los grandes temas de Colombia tiene que ver con el anuncio de Uber, esta plataforma que presta varios servicios, de salir del país. Recordemos que una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que hablaba sobre restricciones en ese servicio de transporte y que había generado una polémica gigantesca con los taxistas tradicionales, pues terminó en la salida de esta plataforma que, dice, es una pena porque funcionamos en buena parte de los países del mundo. Ahí ustedes ven, la famosa plataforma que utilizaba estos vehículos, pues dejó de funcionar a partir del 1 de febrero. Hubo avisos en los grandes medios de circulación nacional este fin de semana, pues dando Uber sus razones, según las cuales pues no es viable seguir, porque no hay una reglamentación, porque las condiciones no están claras y porque, dicen ellos, palabras más, palabras menos, prefieren tirar la toalla antes que involucrarse en una polémica jurídica, en una polémica legal y en una polémica de si se trata de una plataforma digital o de un servicio de transporte. Hoy el presidente Iván Duque habló del tema, lo había hecho hace algunos días, pero hoy se pronunció de nuevo sobre la salida de Uber y las salidas que hay para este tipo de plataformas que, recordemos, Uber no es la única. Lo que un Estado no puede hacer, Fernando, es legislar para una empresa. Porque eso sí se sale de todos los propósitos. Lo que hay que buscar es una regulación en la prestación de un servicio que tenga una cancha nivelada y con plenas garantías de que se va a presentar una competencia leal. Bueno, pues para esa cancha nivelada de la que habla el presidente, ya hay varios proyectos de ley en el Congreso en ciernes. Uno de ellos lo ha presentado Mauricio Toro, quien es representante de la Alianza Verde y quien nos explica hasta ahora la manera en que se busca regular este tipo de plataformas. Este proyecto de ley lo que busca es equilibrar la cancha entre taxis y plataformas, de tal manera que le podamos quitar cargas obsoletas al sector de los taxis amarillos y le podamos imponer algunas responsabilidades al sector de las plataformas, de tal manera que sea el ciudadano el que escoja en qué se quiere movilizar con libertad.
Dentro de eso tenemos 5 pilares básicos. El primero, que las mismas pólizas que tienen los taxis amarillos sean responsabilidad hoy de las plataformas. En segundo lugar, estamos buscando que la misma licencia de conducción, es decir, el pase que utilizan hoy los taxis amarillos, que tiene que ser refrendado cada 3 años, tengan que utilizarlo las plataformas, y así vamos equilibrando la cancha. En tercer lugar, lo que estamos buscando es que puedan cobrar tarifa dinámica y de esa manera puedan aprovechar la tecnología si se cambian del taxímetro análogo al digital, y así puedan ofrecer mejores tarifas, pero también rentabilizar mucho más su negocio. En cuarto lugar, para nosotros es importante el fondo de compensación de cupos, que lo que busca es que el 1% de las ventas de las plataformas vaya destinado a alimentar un fondo para poder comprar o de alguna manera compensar los cupos de estas familias de taxis que hoy han invertido sus recursos en ellos. Y la última, que es muy importante, es pedirle al Ministerio que reglamente y actualice las normas que hoy rigen al sector del taxi amarillo, del transporte público de pasajeros, y así poderles permitir equilibrar la cancha y que sea el ciudadano que por medio de la tecnología escoja qué quiere utilizar para movilizarse. Tal vez la palabra clave ahí es equilibrio en las reglas de juego, pero seguramente en el futuro, no muy lejano, llegarán otras aplicaciones. De hecho, todavía permanecen algunas, no solo de transporte, sino de otros servicios. ¿Cómo estar preparados para eso y que no nos quedemos atrás en temas de tecnología que finalmente surgen por las necesidades de los usuarios? Hoy la reglamentación en Colombia, las normas se han quedado obsoletas frente a la velocidad de crecimiento de la innovación. Cada vez son más servicios, más plataformas, no solamente en el sector de transporte de pasajeros, sino en otros sectores que están llegando para solucionarle la vida a los ciudadanos. Lo que pasa hoy es que esa falta de reglamentación es necesaria acabarla, actualizando las normas, creando proyectos de ley que permitan responder a esa realidad, de tal manera que con legalidad, pero sobre todo con reglamentación clara, pues puedan operar para solucionarle la vida. Por eso este proyecto lo que busca es actualizar eso. Tenemos código laboral del 60, tenemos un código que rige la ley de transporte que tuvo su última actualización por allá hacia los 90. Hoy es urgente que nosotros evolucionemos para modernizar absolutamente todas las leyes y las normas en Colombia que respondan a esos nuevos retos de la tecnología y la innovación. Así que como Estado colombiano, tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República tiene la obligación de actualizar la legislación para que responda y represente bien a los ciudadanos y reciba bien a la tecnología, que es la que le soluciona la vida a cientos de personas en nuestro país. Es Mauricio Toro, representante del partido Alianza Verde. Esperemos, él dice que la idea es equilibrar la cancha, pero el balón está en la cancha del Congreso, como en muchos otros temas donde desafortunadamente el Congreso se ha quedado corto, como el aborto, entre otros, y como muchos más temas polémicos donde aún estamos esperando la legislación. Regresamos en instantes con Ricardo Ospina, que nos va a contar desde Blue Radio qué tiene en su radar. Ya volvemos. Muy bien, en el comienzo de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol ahora en este 2020, pues incorporamos el radar. ¿Qué tiene en su radar don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio? Adelante, Ricardo. Buenas noches, un saludo a todos los amigos de Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora. Hoy está en el radar el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que comenzó de una vez haciendo visitas cruciales durante los 4 años que él considera va a estar en esa posición. Digo que él considera porque hay opiniones que consideran que él debería estar allí solamente algunos meses. Siempre se ha generado una duda sobre si el periodo del fiscal general es personal o institucional, y por eso la duda. Realmente muchos señalan que efectivamente va a comenzar el nuevo periodo de un fiscal y que seguramente serán los 4 años que están determinados en la Constitución. Y comenzó con todo, decimos, porque ya ha comenzado una serie de reuniones muy importantes. De una vez, el pasado viernes comenzó el empalme con el saliente fiscal general encargado, Fabio Spitia. Han estado en reuniones en el búnker de la Fiscalía hablando sobre los asuntos más urgentes y sobre la manera en la que recibe una institución muy importante, con un presupuesto de varios billones de pesos y con 25.000 empleados. Sin duda es un fortín burocrático muy importante y uno de los retos de Francisco Barbosa será justamente mantenerse alejado de los sectores politiqueros que seguramente van a intentar entrar de alguna manera a través de puestos y a través de hojas de vida, lo que lamentablemente ha sido una constante en nuestro país. Pero hablando además de lo que significa ese empalme con Fabio Spitia,
Otras reuniones que ha tenido Francisco Barbosa muy importantes han sido la que hoy terminó con la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares. Ha dicho Francisco Barbosa que, contrario a lo que ocurrió durante el periodo de su antecesor Néstor Humberto Martínez, él va a mantener una relación armónica con esta justicia creada al amparo del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Lo que viene para Barbosa no es sencillo. Tendrá que elegir de una manera muy bien delegada a su equipo de trabajo, principalmente a su vicefiscal, que será el encargado de los temas de la minucia, de los detalles de los procesos penales. Pero además de ello, tendrá en sus manos asuntos muy delicados y muy pronto, como por ejemplo, definir qué va a pasar con el abogado Diego Cadena, defensor del expresidente Álvaro Uribe, investigado y además imputado por presunta participación en el cartel de falsos testigos. Tiene en sus manos definir ni más ni menos que el futuro del caso Odebrecht, que tiene una arista muy importante sobre la posible financiación de las campañas en 2014. Un capítulo que tiene que ver con Esteban Moreno y con otros empresarios que todavía no han sido llevados ante la justicia. Pero lo más importante, tiene en sus manos devolverle la confianza en la justicia a los ciudadanos, para que a todo aquel al que roban en la calle o en Transmilenio o en Transmetro tenga la garantía de que habrá justicia y de que no habrá más impunidad. Una feliz noche para todos. Una feliz noche, don Ricardo. Lo esperamos mañana, Dios mediante, en el radar, aquí, en su radar, que nos presenta desde Blue Radio aquí en Sala de Prensa. Y terminamos por hoy. Nos vemos mañana con más aquí en Sala de Prensa. Muchos más temas para analizar con ustedes. Feliz resto de noche para todos.